Ok. Ahora vamos a empezar. Mi nombre es Bianca Faxtra y yo soy la asesora de aprendizaje estratégico y desarrollo de capacidades. Y yo simplemente quiero darle más una idea. En abril, según la pandemia del 19, IDEAL hizo un grupo de muchísimos escenarios para enseñarle a ustedes, ¿verdad? Diferentes cosas adaptadas y también habían ayudar en las brechas para llenar esos recursos. En relación a esa información, nosotros desarrollamos 5 estrategias de aprendizaje, ¿verdad? Y, y ustedes pueden ver todo eso en nuestras red. Una de las cosas que nosotros nos encargamos es el COVID-19 que nos trae, ¿verdad?, a esta sesión. Y esto nos habla a nosotros, ¿verdad?, de las formas adaptativas y la resiliencia que hay entre aquellos que son mucho más vulnerables. Según nuestros contactos cambian, los escenarios han cambiado, ¿verdad? Y han modificado para ayudar. En la sesión en el día de hoy, nosotros vamos a hablar de planificación de escenarios y terminologías. Vamos a hacer una pequeña parte de preguntas y respuestas y al final nosotros queremos que ustedes hagan también alguna pregunta también de sus escenarios y también en el área de verdad que hay en escenarios. Nosotros en el día de hoy, nosotros hemos estado trabajando con BHA y estamos muy felices de que ellos estén aquí. Ahora es mi placer para hablar con Pierce y pasárselo a Pierce. Y Pierce, que es un líder internacional, ¿verdad? Y él ha reconocido con un enfoque en desarrollo, implementar una gestión adaptativa, aprendizaje, desarrollo organizacional y participación. Él es líder y de participación del desarrollo internacional en Acute Insight y anteriormente se desempeñó como el jefe del partido de contrato de gestión de conocimiento y aprendizaje LEARN de USAID, que trabajó para desarrollar su marco de colaboración, aprendizaje, adaptación. Y estamos encantados de que se empeñe como asesor de gestiones adaptativas para nosotros. Gracias, Bianca. Es un placer estar aquí y ver tantas personas que están interesadas en la planificación de escenario y tenemos tantas personas aquí y eso es fantástico. Y esperemos que podemos dar bastante contenido y tener unas discusiones muy buenas. Antes de empezar, quiero ver simplemente más o menos la encuesta. Maya, ¿puedes poner esos resultados en la pantalla? Entonces, hasta ahora tenemos la mayoría de las personas que están de los Estados Unidos. Tenemos representantes de todas las regiones y esperamos que otras personas, ¿verdad?, se unan con nosotros y según vayamos grabando esto y compartiendo con ustedes. Entonces, la segunda pregunta es, ¿cuál es su entendimiento de cuál es la planificación de escenarios? Y eso es una prácticas que le dan diferentes nombres. Nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos un rango más o menos y pensamos que la mayoría de las personas están aquí para aprender. Muchas personas que tienen un sentir más o menos de qué es y el 32% de las personas dice que tienen un entendimiento más o menos, pero podrían utilizar un poquito más de guía de cómo ellos pueden implementar esto en su trabajo. Y esto es fantástico. Y la tercera pregunta, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es la razón principal por la cual están aquí? La gran mayoría de personas lo que dicen que quieren mejor entender qué es la planificación de escenario y qué involucra. Y, y otro grupo quiere saber cómo las personas hablan y hacen planificaciones de escenarios.
Entonces, un grupo de personas también quieren aprender de recursos y oportunidades y capacidades de crecer. Entonces, esto lo que habla es por qué estamos aquí y para qué estamos hablando. Entonces, para que ustedes tengan más o menos quién está aquí, nuestra comunidad, de dónde están y técnicamente de dónde vienen. Pero antes de nosotros empezar de hablar algunas cosas, quiero decirle algunas cosas a ustedes para las personas que acaban de entrar desde que Bianca empezó a introducirse. Para cualquier persona eh, que entró un poquito más tarde, nosotros tenemos servicios de interpretación en francés y en español y nosotros le estamos pidiendo a ustedes que si ustedes van al globo que está en la parte de baja de la pantalla de Zoom que dice interpretación, por favor, elijan el idioma en el cual ustedes quieren escuchar en el día de hoy este pequeño seminario, ¿verdad? Por favor, elijan inglés, aunque simplemente quieran escuchar en inglés. Y esto le va a permitir a los intérpretes poder cambiar de idioma en dado caso. Después, más tarde, nosotros vamos a ir a pequeños cuartos de recesos que van a ser cuartos en la cual va a ser en español o en inglés. Si ustedes prefieren estar en esos cuartos que son divididos en inglés y español, déjenos saber, por favor, en el chat para cuando llegue el momento nosotros podamos ponerlo en el cuarto ideal. También queremos que ustedes, por favor, pongan sus preguntas. Ustedes pueden hacer sus preguntas en el área chat en cualquier momento dados. Nosotros vamos a tener un poquito de tiempo para mis comentarios, para nosotros redirigir esas preguntas. Y también podemos revisarlos después de este seminario, antes y después. Entonces, vamos a empezar. Mi papel en el día de hoy es ayudar para quitar la mistificación, ¿verdad? De la planificación. Quiero darle más o menos un ejemplo generalizado que qué significa y el razón por qué nosotros los estamos haciendo y también darle más o menos una idea específica de cómo hacerlo. Una introducción que estamos dando, ¿verdad? Esto le va a dar unos tópicos, ¿verdad? A un alto nivel. Y después vamos a tener unas discusiones de receso. Y después yo quiero que ustedes hablen de sus experiencias, sus necesidades y sus preguntas. Entonces, antes de empezar, hay algunas cosas. Esta sesión no es un entrenamiento, esto es simplemente para que nosotros compartamos, ¿verdad? ¿Qué significa lo que es la planificación de escenario? El por qué y para qué las personas lo utilizan. Pero si hay, por ejemplo, un desarrollo de capacidad según estos participantes, entonces después nosotros vamos a hacer que esto sea algo principal, ¿verdad? Como parte de la programación de esto. Entonces, yo me alegro que hay muchas personas que quieren saber más estrategias, más recursos. Solamente que la palabra planificación necesario es no ser conocido por todo. Eso no quiere decir que ustedes no lo están haciendo. Y estos son uno de los principios de la planificación adaptativa. Muchos los estamos haciendo. Es posible que no lo hayamos puesto en esa categoría. El proceso que vamos a estar hablando hoy puede decirse por diferentes nombres. Planificación de contingencia, análisis futuras, planes estratégicas y hay muchos nombres. La tercera y más importante, la planificación del escenario sigue unos pasos sistémicos muy similares y el grado de detalles puede ser muy amplio. Pero independientemente que el proceso se hace global o a nivel de compañía, una pequeña organización,
Nosotros eso ayuda a preparar para cualquier tipo de eventualidad y la metodología es muy similar. Cuarto, la planificación de escenario debe de considerarse muy importante, ¿verdad? Es una planificación comprensiva de un abordaje de manejo, ¿verdad? Industrial. El tópico que nosotros vamos a hablar en el día de hoy, cuando nosotros hablamos o hablo con las personas de planificación de escenario, estudiantes, o cuando nosotros tenemos compañeros aquí en los Estados Unidos, nosotros hablamos de una definición que vemos en fotos, ¿verdad? Esto se va a ver un poquito rudimentario, pero simplemente vamos a ver la definición, escenario. El escenario es una situación que podría pasar. Y eso es del diccionario Macmillan. Eso quiere decir que todavía no ha pasado. Planificación. Es el proceso de decidir cómo se hará algo antes de hacerlo. Y eso también es de Macmillan. Es un proceso. Entonces es una definición muy clara, ¿verdad? Entonces se puede decir que es el proceso por la cual usted toma decisiones y planificaciones, cómo usted podría responder ante una serie de situaciones que podrían presentarse. Entonces, según yo lea entre cada una de estas definiciones, vean, muchas personas dicen es una técnica de planificación estratégicas que se basa en herramientas y tecnologías para manejar la incertidumbre del futuro. Eso es Kotler, ¿verdad? Y ellos son una de las personas que están trabajando hoy, ¿verdad? O hay otra, un método de planificación estratégica que utilizan algunas organizaciones para hacer planes flexibles a largo plazo. Ese es Wikipedia. Y otra es suponer cómo será el futuro y cómo cambiará el entorno empresarial con el tiempo en vista de ese futuro. Y eso es de una compañía consultora pequeña y me gusta cómo ellos lo hacen. Y finalmente, el proceso de reconocer futuros alternativos y prepararse para ello. Esa es la que más me gusta, es corta y muy fácil, ¿verdad? Entonces, quiero, quiero hablar un poquito como USAID habla de esto. Para USA, la planificación de escenario es un componente fundamental del enfoque de gestión adaptativa. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, ¿verdad? O sea, las notas de guía dice, ellos pueden una planificación de escenarios, ¿verdad? Para los cambios contextuales que pueden ocurrir en el curso de estrategia e implementación. Los principios que nosotros estamos escuchando son muy importantes que para planificar para 6 meses, 5 años o más tiempo. Entonces la agencia reconoce que esto va a cambiar y cómo nosotros nos planificamos para eso. Y mientras USAA se planifica como actividad, manejo, ¿verdad? Entonces ellos tienen un abordaje de manejo más amplio. Para una persona que ha visto, por ejemplo, la guía de BHA del área afectada por COVID, es una directiva para ellos a utilizar planificación de escenario para estar y hacer actividades, intervenciones y operaciones en línea, por ejemplo, cuando hay cambios constantemente para prepararse para los escenarios, peores escenarios posibles. Para aquellos que son familiarizados o que han escuchado de USA, la colaboración, ¿verdad? Las actividades de intervención y eso
ustedes lo ven es en el componente de aprendizaje. Entonces, eso es un poquito más o menos del qué, la definición. Y ustedes van a ver algunos temas que son casi igual. ¿Por qué es importante la planificación? Porque nosotros lo evaluamos. Eh, esperamos, ¿verdad? Y esto es porque puede ayudar, favorece la eficiencia general de las actividades, ¿verdad? Esos cambios que nosotros no podemos cambiar y quizás para prepararnos para los cambios, ¿verdad? Cuando las condiciones del COVID-19 cambien. Y si ninguno de nosotros estábamos preparados para la primera ola, ahora podemos reconocer que la planificación de escenarios nos puede ayudar a cambiar cuando cambia, ¿verdad? Estos escenarios. No vamos a estar trancados por siempre. ¿Cómo nosotros vamos a hacer, cómo nosotros vamos a saber cómo adaptarnos y cómo nosotros podemos adaptarnos dependiendo de las condiciones? Y tercero, y por razones obvias, eh, y también los que nos dan los fondos nos piden que hagamos esos cambios, ¿verdad? Para esas personas que están fuera, ¿verdad? Ellos pueden sentir que la planificación de escenario es un lujo, pero nosotros tenemos nuestros fundadores, las personas que nos dan los fondos, ellos nos dicen que tenemos que tomar ese tiempo para hacerlo. Y si eso no son razones importantes, aquí hay algunos. El futuro es incierto. A menudo nuestro trabajo depende de las condiciones, ¿verdad?, que están fuera de nuestro control. Y aunque no podemos controlar esos cambios que suceden en las condiciones externas, las organizaciones eficaces están preparadas para adaptarse a esto. La planificación internacional, ese escenario nos permite crear sistemas de observación para identificar tiempos, señalando la advertencia y las condiciones podrían cambiar. Y otra, por ejemplo, hay una cultura organizacional que adopta la planificación de escenarios y está mejor preparada para ser adaptativa en cuanto a la planificación e implementación. Entonces, otra para reforzar la probabilidad de sostenibilidad a largo plazo. Ya ustedes más o menos saben por qué hacer esta planificación y la razón por la cual algunas organizaciones hacen esta planificación de escenario. Ahora vamos a hablar de cómo es que lo hacen. Lo que nos, lo que yo les voy a hablar a ustedes ahora de 6 pasos que son consistentes a través de todas las guías de cómo hacer la planificación de escenario, independientemente del tamaño, independientemente de las estrategias. Por favor, sepan, estos son principios generales que se alinean con el proceso cuándo y cómo nosotros lo hacemos más a fondo y nos proveen a nosotros, ¿verdad?, estrategias que nosotros podemos utilizar para ese proceso. Entonces, aquí hay los 6 pasos que nosotros vamos a hablar en una manera general y después lo vamos a aplicar a ejemplos generales para que sea más práctico y para ayudarlos a ustedes a observar esto. Y nosotros lo hacemos todo el tiempo. El primero es definir los límites, ¿verdad? O sea, esto es el tiempo, el horizonte del tiempo. ¿Cuánto tiempo, qué tanto más o menos de las condiciones que pueden cambiar? La siguiente, nosotros identificamos, o sea, cuáles son, vamos a decir, los choferes, los guiadores, los indicadores para nosotros poder ver esos cambios. Después, cuando estamos claro, ¿verdad? Del motivador, del propulsor, nosotros tratamos de recolectar datos, ¿verdad? Recolectar la mayor cantidad de datos
datos externos que estén disponibles y también es importante para hacer una consulta, ¿verdad? Para aquellas partes interesadas, ¿verdad? Y también tenemos que ver cuáles son de estos cambios del contexto. Y con toda esa información, y le voy a mostrar, ¿verdad? Nosotros desarrollamos, por ejemplo, 4 escenarios que involucra, por ejemplo, el mapeo, 2 de eh, eh, los motivadores externos más influenciadores, ¿verdad? Y más tarde vamos a ver 4 escenarios posibles, ¿verdad? Y vamos a hablar de esto más en detalle. Y después aplicamos estos escenarios en un tiempo, ¿verdad? ¿Cuáles son las preguntas que nosotros tenemos que entender? ¿Cómo nosotros vemos este escenario? ¿Cómo nos impactan a nosotros? Y finalmente, con un entendimiento de cómo se ven estos posibles futuros, nosotros desarrollamos planes de observación, indicador de contextos, planes saber qué hacer, cómo adaptarse a cada uno de estos. Y vamos a ver cómo cada uno de estos se van a aplicar. Vamos a decir, ¿verdad? Y esto es un caso muy simple, pero es posible que sea real para ustedes y sé que es real esto para algunos de mis amigos. Imagínense que ustedes están planificando una boda dentro de 3 meses. Entonces, ¿cómo sistemáticamente nosotros podemos hacer una planificación de escenario? Entonces, ahora mismo, por ejemplo, los límites son lo que estamos definiendo. O sea, la meta es hacer una fiesta para 100 personas más cercanas a nosotros. 3 meses. Una de las dificultades que nosotros vemos básicamente son las incertidumbres que hay por la evolución por el COVID. O sea, ellos viajarían, quieren estar ahí, quieren estar en el espacio. Entonces, el grado de infección del COVID-19, donde nosotros estamos planificando la boda, es un motivador, ¿verdad? Por la cual nosotros, que nos conlleva a nosotros. Queremos pensar las restricciones de movilidad, queremos pensar en el local donde se va a realizar, imaginando cómo sería el mundo, cómo se vería en 3 meses. Y también sería importante uno pensar cómo va a estar la temperatura. Si no podemos estar adentro, queremos una localidad que esté afuera, pero esta boda se va a llevar en un sitio donde va a estar bonito afuera o va a estar frío. Es posible que vaya a llover. Entonces, otro factor es la temperatura. Lo estoy simplificando, pero quiero más o menos que ustedes tengan una idea de cómo nosotros podemos crear los escenarios. Entonces, vamos a ver lo que nosotros sabemos ahora de estos motivadores, ¿verdad? Pensar el grado de infección, entender quiénes son las personas que hemos invitado, ¿verdad? La audiencia, que se están dispuestos a viajar, qué otros factores también pueden impactar esas decisiones. Entonces, si podemos visitar, ¿verdad? Esos motivadores. Elegimos 2, ¿verdad? Más o menos para mostrarle a ustedes si funciona o no. Pensar en los grados de infección o si 3 meses de aquí en adelante, o sea, ¿cómo nosotros crearíamos ese escenario? Entonces, aquí en esta diapositiva nosotros hemos visto estos 2 contextos, ¿verdad? El grado de infección y la temperatura, que es en la parte más amplia de la cruz. En la parte superior, el clima perfecto y en la parte de abajo es un clima horrible. En la parte derecha dice infecciones, tasa de infecciones minimizadas, inclusive es posible que haya una vacuna. Y ya a la izquierda vemos tasa de infección incontroladas. Imagínense que las cosas no han mejorado. Entonces, eso nos da más o menos a nosotros esas 4 cajas que nosotros podemos seguir.
la cual nos muestra a nosotros en un nivel muy simple, por ejemplo, para escenarios básicos. La mejor es la que está en la parte superior derecha. Las tasas de infección están cayendo. Es posible que haya una vacuna. La temperatura es también, no sabemos cómo va a estar ese día, pero tenemos que planificar, pero ese es nuestro caso, ¿verdad? Ahora, el caso peor, las tasas de infección no están mejorando y ustedes viven en un sitio que en 3 meses es posible que la temperatura esté fría, mal o peor, ¿verdad? O ambas. O las otras dos escenarios son una mezcla, ¿verdad? De condiciones buenas y malas, ¿verdad? Y esos dos factores. Entonces, esencial tenemos 4 futuros posibles. Entonces, en ese ejemplo, en ese punto, nosotros decimos, y, y, y sí, y si estas son las condiciones y estos son nuestros 4 escenarios. Hemos tratado realmente de ver para entender cómo esos factores, ¿verdad? Pueden controlar nuestro futuro. Y entonces empezamos a poner detalles en esos escenarios. Entonces vamos a la siguiente, más o menos para yo explicarle. En nuestro mejor caso, vamos a decir que disminuyeron los casos de infecciones, la temperatura está muy buena, es posible que esté soleado. Entonces, em, podemos ver y podemos empezar a planificarlo y podemos tenerlo donde queramos, adentro o afuera, dependiendo de uno lo que uno quiera. Pero en ese escenario es posible que nosotros podamos tener mucha participación de las personas, ¿verdad? Ahora, si las infecciones siguen malas y estamos en un sitio donde la temperatura no va a estar buena, entonces es posible que tengamos que tener una boda de virtual o cancelarla en general. O posponer, no cancelar, ¿verdad? En otro caso, ¿verdad? Si sabemos que estamos en un sitio donde la temperatura generalmente es buena, podemos considerar vamos a decir, un evento afuera pequeño con más o menos, ¿verdad? Invitados. Ahora, si nosotros vemos que los casos de COVID bajan, pero no estamos seguros con cómo está el clima, entonces nosotros podemos pensar en ese tipo de boda, ¿verdad? Si vamos a la siguiente, ¿verdad? Entonces ahí vamos a hacer un proceso, ¿verdad? Para llegar a estos escenarios y después planificar para ellos. Vamos a decir, la planificación de escenario está al final del proceso, pero los pasos para llegar, la data que nos hace a nosotros llegar a esa decisión son muy importantes. Si nosotros tenemos ese escenario, entonces nosotros tenemos que pensar, ¿cómo nosotros vamos a saber cuando uno de esos escenarios que va a ser nuestro, vamos a decir, es nuestro futuro? Vamos a monitorear, vamos a decir, la infección del COVID. O sea, ese es el motivador. Podemos recopilar esos datos. Vamos a ver la temperatura general para esa región, para esa área, para esa ciudad donde va a ser la boda. Pero también nosotros tenemos que tener la flexibilidad para ver, ¿verdad? Si va a ser un día muy lindo, si va a llover. O sea, todo eso puede impactar el local, todo eso. O sea, ustedes pueden ver cómo esto nos ayuda a nosotros a planificar. La siguiente, esencialmente, la otra es de muy alto nivel, pero una vista básica. Cómo pasa el proceso y cómo nos ayuda a nosotros a planificar para diferentes variables. Y aun cuando nosotros tengamos nuestra meta y
y tenemos muchos motivadores. Nosotros elegimos dos. Elegimos lo que fue la infección y la temperatura. Ustedes pueden correr eso mismo con cualquier dos procesos. Por ejemplo, si no querían elegir la temperatura y querían elegir, por ejemplo, costo, ¿verdad? Un año o un año ahora, eh, si está controlado, ¿verdad? El COVID-19 puede ser temperatura, puede ser los costos y puede planificar para diferentes escenarios y diferentes situaciones. Entonces, esto es una simplificación ya a grosso modo, ¿verdad? De cómo hacer es un ejercicio, ¿verdad? Que se hizo en 15 minutos, pero yo le aseguro que las personas interesadas, sus compañeros de Estados Unidos y todos pueden decir, es importante que ustedes tomen su tiempo como un equipo para pensar estas cosas. Y es en el momento, es la planificación de trabajo. Cuando ustedes hagan esto, de tomar un momento para ustedes pausar y reflejar y ver cuáles son los indicadores y verlo más o menos en cada 3 meses, o sea, los escenarios y cómo el contexto cambia. Entonces, y si hay, por ejemplo, reiterando lo que dijo, una necesidad y un interés del desarrollo de las capacidades de desarrollo para observar este proceso, pero un abordaje facilitado de hacer una planificación de escenario con recursos, ¿verdad? Entonces nosotros podemos hacer todo eso y tenemos algunas páginas de ayuda para ustedes para ayudarlo en este proceso. Yo sé que he hablado bastante y sé que hay mucho más de lo que quizás pensaban hacer. Eh, Nuestro siguiente seminario va a ser más interesante cuando podamos hablar, ¿verdad? Más adelante, cuando podamos hablar, ¿verdad? Entonces, quiero dejarlo con algunos principios comunes, ¿verdad? O sea, hay principios comunes en este proceso, ¿verdad? Unas ideas para ustedes. Lo primero es aceptación. De, o sea, de que nuestro éxito o fracaso puede estar vinculado a factores fuera de nuestro control. Podemos tener los mejores compañeros, los primeros recursos, pero algo puede venir y cambiarnos. Y el COVID-19 ese, es el ejemplo más práctico global que todo el mundo puede tener una relación con ello. Entonces, la prevención, hacer el tiempo, tomar el tiempo para ser deliberado para comprender los factores del contexto que podrían afectar nuestras intenciones. Tercero, tener la intencionalidad, ¿verdad? Como parte de su implementación para que ustedes tomen tiempo sobre la planificación para los escenarios, ¿verdad? La siguiente, la preparación para adaptarse es mejor que la flexibilidad para reaccionar. Y yo estoy segura que todos los que están aquí en este taller se han adaptado lo mejor posible en este año a esta pandemia y a muchísimas situaciones que están ocurriendo. Yo realmente de mi parte también, si yo hubiera estado mejor preparado para algo así, o quizás hubiera sido muchísimo más efectivo en mi respuesta. Entonces, nunca es muy tarde para nosotros empezar lo que son la planificación de escenario y al final aprender de nuestras experiencias al tiempo que incluye las perspectivas de los demás. O sea, incluir en lo que es la planificación de escenarios. Entonces, eso es todo de mi parte y tenemos algunos minutos para nosotros hacer unas preguntas para irnos a esos cuartos, a ese cuarto, ¿verdad? Y si ustedes tienen algún tipo de pregunta, por favor, pónganlo ahí. Bianca, aquí es donde ya yo te lo paso a ti, ¿verdad? Gracias, Pierce, por esa parte.
Y antes de ir a nuestros cuartos de recetro, vamos a pasar por uno o dos preguntas bien rápido, ¿ok? No vi ninguna preguntas en el área del chat según Chris lo estaba haciendo. Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, simplemente levanten su mano que están ahí en la parte de Zoom o simplemente quítense de mudo y hagan sus preguntas. Y voy a hacer alguna pausa y si alguien tiene una pregunta, por favor. Pierce, tenemos una pregunta que dice que sí, de Patrick, que dice, la planificación de escenario está hecha primariamente durante la implementación del proyecto o durante el desarrollo de la propuesta. Esa es una pregunta muy buena. Yo digo es el reverso. La planificación es una parte esencial de un desarrollo de una propuesta y después visita de nuevo para el aludir más o menos de una manera regular en los reportes regulares para ustedes encontrarse más o menos con la parte interesante. El punto es, ¿verdad? No he hablado de teoría de cambios y no todo el mundo tiene que hacer eso, pero cuando usted está desarrollando una propuesta, si usted incluye la teoría de cambio o no, o es implícita, ustedes tienen esa asunción, y eso asume muchas veces llevado del contexto, ¿verdad? De la propuesta, o sea, de los que dan los fondos, eso es lo que asumen, son la base de nuestra situación actual. Pero parte de ese proceso, de un proceso muy rico, ellos asumen qué puede ser y cómo puede cambiar y qué nosotros haríamos. Entonces yo diría y haría una sugerencia que parte de ese desarrollo debe de estar revisarse esos indicadores y esos factores que si van a cambiar el contexto en una manera cada trimestre, ¿verdad? Y si nosotros notamos que ha cambiado, entonces ya tenemos una planificación para esos escenarios. Entonces, una parte regular, intrínseca, adaptativa, intencional, ¿verdad? Gracias, Pierce. Y una pregunta rápida. Nosotros vamos a tener también, ¿verdad? Algunas otras preguntas, ¿verdad? Y le vamos a decir con respecto a otros recursos que tenemos. Y otra pregunta, la planificación de escenario es un documento diferente, ¿verdad? A lo que es un log frame. Un log es donde uno anota las diferentes situaciones, ¿verdad? Y sí es muy diferente, a nivel mucho más alto o más simple. El log dice, si nosotros hacemos esto y esto ocurre, de nosotros entonces esperemos por qué ocurre Y. Y entonces ahí nosotros vemos cuáles son las cosas que encontramos. El por qué es muy grande. O sea, el log frame es una herramienta importante, pero no es lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque el log frame solamente habla de un solo escenario. No es que estoy diciendo que las personas que se preocupen o se sienten abrumadores que tengan 4 log frames, pero lo que yo digo es que si entienden, por ejemplo, asumen esas cosas que estamos trabajando, que trabaja nuestro log frame, entonces nosotros podemos decir cuáles son esos factores que pueden cambiar eso y qué podemos ver y más o menos encontrar esas cosas, ¿verdad? Ahora, de 9 a 10 meses atrás, los grados de COVID era algo que no que impactaba, ¿verdad?
el trabajo de muchos de nosotros que estamos aquí en esta llamada. Ahora, quizás es parte de nuestra planificación para todos, porque nosotros reconocemos que eso va a impactarnos a nosotros. Y entonces eso es un signo de alerta temprano. Gracias, Pierce. Ahora vamos a continuar, pero le aseguramos que vamos a seguir continuando respondiendo esas preguntas. Por favor, sigan posteando sus preguntas y nosotros las vamos a ir concertar. Y entonces ahora nosotros vamos a dividirnos en pequeños grupos, ¿verdad? De grupos, pequeños grupos. Si ustedes no han elegido su idioma, por favor, pongan su idioma ideal, sea en inglés o español o francés. Cada grupo va a tener un facilitador y nosotros queremos escuchar de su, vamos a decir, sus experiencias. El facilitador va a ayudar a implementarlo, ¿verdad? En cada uno. Por favor, pongan en el link que está ahí y ustedes lo van a obtener, ¿verdad? Su facilitador y ustedes van a ver, ¿verdad? Cuáles son los prompts. Entonces nos vamos a ver más o menos en 35 minutos para cerrar. Entonces nos vamos a ver pronto. Do we have everybody back now in the room? ¿Ya estamos todos aquí de nuevo? Gracias, bienvenidos a todos, ¿verdad? Esperemos que hayan tenido una conversación fructífera, ¿verdad? Importante. Entonces quiero invitar, ¿verdad? A Solomon y a James, ¿verdad? Que simplemente para que compartan, ¿verdad? ¿Cuál eran una de las cosas que aprendieron de esta discusión realmente? ¿Qué fue lo que aprendieron de esto? Algo que ustedes van a aprender de nuestro grupo es que una de las ingredientes principales en esto es el proceso, ¿verdad? Mi equipo realmente, todas las cosas que tenemos que considerar para poderlos hacer, ¿verdad? Y en este proceso, ¿verdad? Ustedes quieren pensar, aparte de eso, la planificación de escenarios debe de ser utilizado en diferentes contextos, ¿verdad? El COVID-19 presenta una de las cosas más difíciles para nosotros en relación a la planificación. En otros contextos de seguridad, cuáles son los daños naturales. No es necesariamente como el COVID-19, sino solamente en esta discusión. Gracias, James. Quizás ustedes hayan visto otras preguntas, ¿verdad? Por favor, una encuesta. Por favor, llenen esas encuestas y por compartir, ¿verdad? A esta parte de evaluación para nosotros realmente recibir su retroalimentación, ¿verdad? De saber y para los siguientes pasos, nosotros vamos a enviarle, ¿verdad? Las grabaciones que ustedes vieron, ¿verdad? Y también vamos a hacer un FAQ, que son las preguntas que nosotros recibamos. También vamos a analizar toda la información de los grupos, ¿verdad? De preguntas que hicieron, cuáles son las estrategias y todo eso que existen ahí. Por favor, suscríbanse a la red del FSA, ¿verdad? Y gracias a todos. Por favor, llenen la evaluación. Gracias por compartir, los presentadores, intérpretes y todo lo que están involucrados hoy. Por favor, prendan su cámara para decirles adiós y gracias a todos por compartir. Gracias a todos.